Y bueno, vámonos con el primer tema porque pues el día de ayer se había anunciado prácticamente por colectivos, el colectivo Yo Soy Periodista, que agrupa a varios medios de comunicación de Tijuana y de los demás municipios. Ayer la mañanera, todo se dio, ¿no? Ayer fue el segundo año de la muerte de Margarito Martínez Esquivel, quien de manera artera, cobarde, lo asesinan afuera de su domicilio cuando salía a trabajar. Una llamada es la que lo alerta de que tenía que salir a trabajar y es la que al final del día lo termina asesinando con disparos de arma de fuego, un 17 de enero de hace 2 años. Y pues el día de ayer fue la mañanera en Tijuana, ¿no? En donde la protesta se hizo sentir. Ahí tenemos las imágenes donde compañeras y compañeros prácticamente increparon a la fiscal, a Alfredo Álvarez, a Rafael Orozco. No es para menos. La exigencia es justicia, especialmente en el tema de los autores intelectuales. Sí, hay que recordar que fueron 2 crímenes en prácticamente 10 días. El compañero Margarito Martínez, quien también trabajaba o desempeñaba sus labores en Semanero Z, y la propia Lourdes Maldonado, quien, como lo sabemos, hubo un señalamiento directo de ella misma años atrás en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, una hipótesis que nunca se concretó y que nunca terminó por cerrar o por siquiera investigar, y esto fue lo lamentable por parte del fiscal Ricardo Iván Carpio, posteriormente o hasta estos momentos, que no se ha hecho por parte de la fiscal Marilena Andrade, o al menos no se ha hecho público. Justamente se da en el marco de que hace unos cuantos días elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un compañero periodista en este mismo contexto, cuando estaba ejerciendo su labor de informar, y termina procesado, además con su cámara quebrada, debido a la intervención de estos elementos de la Guardia Nacional. Y obviamente el primer punto es exigir justicia, Jorge. Sin duda, esto es lo más importante. No hay nadie realmente detenido de los autores intelectuales del caso de Margarito. Sí. No hay nadie en el caso de Lourdes, como lo comentas. Y se nos ha vendido la idea de que el Cabo 20 es un hombre que está detrás del crimen de al menos uno de estos, del primero mencionado. Pero realmente no hay acusación en su contra formal por el caso de Margarito Martínez. Está detenido por otro homicidio, y lo más preocupante, pero es lo más probable, es que va a recobrar su libertad en poco tiempo. Sí, hablamos de que el día de ayer la fiscal Marilena Andrade se queda corta. No es posible que no haya tenido nada preparado para poder decir que están continuando con la investigación, porque en su narrativa de que tenemos y estamos en la persecución de justicia, la verdad que Carpio dejó mucho a deber. Se lo dijimos al fiscal Ricardo Carpio en su momento, en plenas conferencias de prensa. Se le cuestionó, se le evidenció la manera tan endeble con que llevaba las investigaciones, con el desastre que se tenía desde el gobierno federal, con esta comisión interinstitucional entre FGR y la Fiscalía General del Estado, donde solamente se enredaron, hicieron un desastre en la investigación, al menos cuando la daban a conocer públicamente, porque una cosa decía Ciudad de México y otra cosa en las mañaneras del presidente Andrés Manuel, y otras cosas decían en las mañaneras de la gobernadora con el fiscal Ricardo Iván Carpio. Terminan por enderezar un barco en una investigación donde se logra detener a los asesinos materiales, no terminan por procesar a todos. Hay una defensa que está siendo pues férrea, uno de los involucrados, como lo decía Elvilla, en el caso del Cabo 20, pues ni siquiera está por ese delito. Se hizo una detención pues muy aparatosa, ¿no? Con todo un movimiento que se hizo hasta el estado de Nuevo León. Ahí la verdad fue un acierto de Ricardo Iván Carpio, pero fue por otro delito, como dicen, no fue por este. Ayer la fiscal Marilena Andrade dice que también está involucrado el Cabo 16. Se queda solamente en esto, en lo que puede ser, no en una investigación que ya está concreta. Y la fiscal pues recibió todo tipo de críticas ayer en la mañanera, no era para menos, porque además de eso solamente nos dice, hay un compromiso para encontrar justicia. ¿Pero compromiso de qué? ¿El compromiso a qué sabe? ¿No? ¿Cómo lo podemos entender nosotros de manera tangible? Solamente diciendo que pues están las carpetas de investigación, son 2 años. Y es de verdad increíble cómo
puede tratarse 2 casos de asesinatos prácticamente bajo la misma manera, con una simpleza como la que se trató ayer. Sí, la intención ha sido de la autoridad hacer que esto se olvide o que esto se minimice poco a poco, que se vaya perdiendo en el recuerdo y que quede como otros casos que se han vivido históricos, a abogar al olvido, a abogar a que el tema ya no tenga ninguna repercusión de carácter político, social, incluso mediático, aunque bueno, todavía prácticamente todos los compañeros de Tijuana que estaban en esa conferencia de prensa conocían al 4-4, ¿no? Conocían a Margarito. La mayoría de ellos, si puedo asegurar casi todos, conocían también a Lourdes Maldonado. Y por eso es por lo que todavía preservan el recuerdo de estos crímenes. Pero además hay que entenderlo. Fueron 2 crímenes en 10 días después de un ascenso poco a poco, un ascenso gradual de las agresiones precisamente a periodistas que se habían estado documentando en Baja California, porque si lo vemos solamente como los casos de Margarito y Lourdes, probablemente los podrían considerar hechos esporádicos o hechos aislados, pero en la oportunidad, Jorge, recordarás cuando trabajábamos en conjunto en esta red de periodistas, logramos documentar que en Mexicali y en Baja California, en Mexicali y Tijuana principalmente, había una tendencia a la alza, la tendencia desde la administración de Francisco Vega de la Madrid por parte de las agresiones a periodistas era cada vez mayor. Y terminó en este episodio. No quiero decir que todos los incidentes estaban relacionados directamente. Sí, no, para nada. Es una locura esto. Pero lo que voy es, cada vez se veía, o era, conforme avanzaba el tiempo, se veía cada vez más endeble y más factible o más posible una agresión en contra de compañeros periodistas. Y en esta ocasión, por lo menos en uno de los casos, se habla de la intervención de la delincuencia organizada. Y por un tema político, parecería, siguen todavía en este tema personas detenidas, pero no hemos visto todas las sentencias. Y muchas sentencias han sido de carácter por temas abreviados. No ha sido realmente por un tema de que se haya llegado hasta las últimas consecuencias en estos hechos. Y además, justamente eso, ¿no? Vía lo que se ha buscado a través del juicio abreviado, se nos dijo, es que con esto vamos a lograr que los autores materiales hablen. Porque además se les dio sentencias pírricas. Se hablen y digan y que comenten. Solamente supimos que por una cuestión de dinero, por unos miles de pesos, pueden asesinarnos a cualquiera de nosotros. Eso fue lo único que supimos. No quién estaba detrás de los asesinatos. Hoy por hoy no hay un autor intelectual, hay suposiciones, hipótesis de la fiscalía, pero hasta ahí. Y en el caso de Lourdes Maldonado, cuando sea el momento, el 23 de este mismo mes, lo estaremos diciendo. Pero en el caso de Margarito Martínez, todavía pues tiende de un hilo. No sabemos a ciencia cierta hacia dónde se va a dirigir la investigación, porque si bien es cierto, hay hipótesis de la fiscalía, es solamente eso, hipótesis. Y como experiencia después de todo estos asesinatos que nos deja el crimen organizado por el hecho de estar trabajando por parte de compañeros periodistas, es un mecanismo de 3 pesos del gobierno del Estado. Sí. Es lo único que nos deja esta acción, ¿no? Un mecanismo que está diseñado mal. Catalino Zavala se le dijo en su cara, a Melba, Adriano Olvera se les dijo en su cara que está mal diseñado, que es un mecanismo de 3 pesos, que no tiene pies ni cabeza, que no hay ninguna responsabilidad, aun cuando compañeros y compañeras estén ahí integrados en este mecanismo. Y la verdad no han hecho nada para que esto se revierta. Parece un juguetito de la General de Gobierno. Ahora tenemos un nuevo secretario general de Gobierno. Esperemos que lo cambie y lo entienda, que mientras sea la General de Gobierno la que coordine todos los trabajos, va a ser un desastre, independientemente de quién esté ahí. Se le dijo a Catalino, solamente se rió. Pero en este caso, pues bueno, no tenemos ni siquiera un mecanismo. Es más, es mejor el mecanismo que tiene la Policía Municipal a través de WhatsApp. Está más coordinado, es más simple, tiene mayor trascendencia que lo burocrático. Y le repito, y se los he dicho a todos los actores, el mecanismo del Estado de protección a periodistas es de 3 pesos. El de la Federación es de 2.50, ¿no? Para que usted me entienda. Están igual o peor. Entonces, no es posible que hoy en día los mecanismos más fuertes que tengamos somos los que hacemos los mismos protocolos de los periodistas. Y nomás recordarlo, ¿no? Cuando se da una agresión de esta naturaleza a un periodista, el motivo, la motivación
es que usted como ciudadano no se entere de las cosas. Exacto. No se entere de la situación. En el caso concreto de Margarito Martínez es totalmente una agresión en contra del periodismo, totalmente en contra de la libre expresión, totalmente en contra de que usted como ciudadano se conozca, en el caso de Margarito, a través de imágenes sobre episodios que se viven en la ciudad, concretamente en Tijuana, que pues era prácticamente el amo de las calles, Margarito, ¿no? Porque no había otro periodista que tuviera esta forma tan particular de bajar a las calles en todo y tratar de estar en todas las partes de Tijuana para poder llegar a la escena del crimen y obtener la información que se requiere. Esta era realmente la habilidad de Margarito Martínez y esto es lo que se perdió. La posibilidad o la imposibilidad de conocer de una manera mucho más reciente lo que se vive. Y en el caso de Lourdes Maldonado, que si bien no se han dicho 20,000 hipótesis, se han dicho, por un lado, que fue un narcomenudista cercano de su casa, que ella denunció, tenía el protocolo de protección a periodistas también. Lo de Lourdes es más lamentable que lo de Margarito. Sí, los dos son, obviamente, los dos son lamentables. No, me refiero a la investigación. Sí, la investigación es una vergüenza realmente en el caso de Lourdes Maldonado, porque no tenemos nada, no hay certeza de absolutamente nada. Había una protección de periodistas, había a alguien un policía que estaba encargado de ir a protegerla, y la protección era derivada de amenazas que había recibido, o sea, con amenazas previas, con una denuncia clara hacia un exgobernador todopoderoso en ese momento, y que bueno, posteriormente dejó el cargo, con una situación en la que pues no se puede dar una explicación todavía. ¿Qué podemos esperar? Y esto, la Fiscalía en el caso de Margarito no tiene autores intelectuales, pero con el caso de Lourdes Maldonado no tiene absolutamente nada. Nada nos ha podido explicar de qué es lo que pasó en este caso. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.